y por mamá. Entonces, en esa sencillez, cuando comprendemos que cada día tenemos la oportunidad de restaurarnos de nuestros errores, entonces comprendemos la enseñanza de Santiago. Y antes de llegar a este punto, quiero compartir algo que realmente me impresionó en estas horas últimas, y me refiero a una palabra de Pablo en la segunda de Corintios también, pero en el capítulo 5, y se relaciona con el verso número 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí podemos nosotros comprender claramente, aunque tiene muchas interpretaciones, y allí hay libertad del asunto, es de que si el Cristo murió para darnos vida, todos estamos muertos. Simbólicamente, nosotros pensamos que estamos vivos, pero según esta palabra, ciertamente no lo estamos. Estamos vivos en la personalidad, pero desde el punto de vista espiritual, auténtico, en las dimensiones superlativas del espíritu, en esa dimensionalidad de la vida, no lo estamos. ¿Por qué? Porque cuando el Cristo muere, Él lava al pecado original de Adán. Es decir, Adán, hombre de pecado, nos hizo pecadores a todos, pero el Cristo, en su perfección, en su amor y en su sacrificio y en la redención, nos hace a nosotros no solamente libres, prósperos, sino salvos. Pero para llegar a ese estado, repito, hay que cristalizarlo a Él. No es solamente creer, no es solamente profesar la fe, no es solamente hacer obras de caridad, no. Se necesita cristalizarlo, porque si no, ¿cómo nos salva Dios Santo? O sea, ¿cómo me salva a mí una creencia? ¿Cómo me salva a mí una teoría? ¿Cómo me salva a mí un querer, una buena intención? No, me va a salvar es el espíritu de salvación, que es energético, que tiene una estructura, etcétera, etcétera. Claro, confrontando esto a la luz de la ciencia pura. Esto es verdad, sí, pero para llevarla a nosotros necesitamos edificar la verdad en nosotros. Busca la verdad y ella nos hará libres. Entonces, no estoy hablando aquí, sino de eso. Ok, el Cristo dice que necesitamos nacer de nuevo, sí, pero ese nacimiento no es teórico, ese nacimiento no es litúrgico, ese nacimiento no es ceremonial, es un nacimiento de verdad. Así como me nació este cuerpo, porque lo parió mi mamá y lo engendró mi papá, por la gracia de Dios, entonces el cuerpo interno de ese hombre celeste que habla Pablo, de ese que les estoy proponiendo a ustedes, que habla aquí Corintio, debe ser hecho también de una carne que no viene de la carne, que viene del espíritu, pero tiene como fundamento una simiente humana, ¿comprenden? No puede venir un ángel del aire, no. Un arcángel no viene del aire, no. Esto debe ser al menos reflexionado. Entonces, cuando aquí habla Corintio de que todos estamos muertos porque Él murió por nosotros, debiéramos entonces vivir, debiéramos hacer algo por vivir, hermanos, hermanas, porque nosotros en ese caso seríamos unos muertos vivientes. Y por eso fue que Él dijo en otro pasaje que los muertos entierren a sus muertos. Claro, esto es muy duro aparentemente, pero no recuerdo dónde que dice eso, pero sí lo dice, por cierto. Cuando Él llama a alguien a su camino, dice, bueno, que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, cuando estamos hablando aquí de muerte, estamos hablando generalmente de psicología y de dimensionalidad interna. No estamos hablando tanto físicamente. Ahora, cuando nosotros morimos en lo personal, morimos en el yo, entonces empezamos a nacer en el Cristo y el Cristo empieza a resplandecer en nosotros y a vivir en nosotros. Entonces ya sería algo interactivo, ya sería algo integral y sería algo realmente auténtico. Si no, no. Entonces, si Él nos salva porque muere por nosotros, entonces Él muere por la humanidad, entonces la humanidad muere con Él, la humanidad pecadora. Pero nosotros seguimos pecando. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, lo dicen todos ellos. Y si somos sinceros, así es. Bueno, no nos gusta la palabra pecado. Bueno, entonces somos defectuosos, cometemos errores, somos fornicarios, adúlteros, etcétera, 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 etcétera. Hasta allí es el mensaje. Cuando termina la palabra Corintio, en lo que quiero decir, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces aquí está muy claro que el asunto es que tenemos que morir. Por eso la enseñanza del Cristo sintéticamente es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo tiene la connotación, nociológicamente hablando, a la luz de la interpretación de la ciencia pura, muere en el yo, muere en el ego.
que es lo que nosotros más amamos. En todo caso, compartido con ustedes este aspecto que me llamó mucho la atención y me impresionó, el misterio de la muerte nos abre a la vida. Quien muere en sí mismo en el yo, nace en la vida del ser, y el Cristo y toda su potencialidad, y la divinidad y toda su dimensionalidad, y el espíritu libre y su Padre se le hacen manifiesto. Pero mientras tengamos vivo el yo, no, es imposible, no es posible. Ahora, como mencioné a Santiago, permítanme buscar aquí su epístola para que pueda expresar y compartir con ustedes realmente lo que quiero comunicar de Santiago. No tengo mucha velocidad buscándolo, pero denme ese espacio. Aquí está Santiago. En el último capítulo de esa epístola maravillosa, Santiago da una gran enseñanza. Y viene el caso porque resulta ser que Santiago es lo que se conoce en ciencia pura como el patrón de la gran obra. Es decir, se conoce como el hermano de la orden que contiene todos los misterios. Es más, la epístola de Santiago, esta, que voy a comentar algunas palabras de allí, pertenecen a una iniciación avanzada. Es decir, que dentro del orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, que nos ordena como sacerdotes de Dios, entiéndase como sacerdote de Dios, aquel que es partícipe de los misterios divinos, porque Dios los hace partícipe para que en su gracia Él se vaya divinizando y se vaya humanizando. Ese es el proceso, esa es la iniciación, ese es el Regnum Dei, ese es el Magil Regnum, ese es la enseñanza crística del Padre, no es algo físico, sino que es algo interno. Entonces, allí Santiago es el que da la sabiduría para que se pueda salir victorioso en esa jordalía de la iniciación, es decir, de las pruebas o del drama cósmico o de la pasión del Cristo. El Cristo fue tentado, el Cristo sufrió tribulaciones por nosotros y Él nos redime, Él nos salva cuando nosotros le cristalizamos dentro de nosotros mismos. Ese es el mensaje maravilloso de Construyendo Humanidad en este instante. Entonces, Santiago dice en el